bueno es probar de su bondad. Qué bueno es estar en su casa para juntos ser recordados de la fidelidad de Dios sobre nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que Dios es un Dios bueno y un Dios fiel? No te familiarices con su bondad. No te familiarices con su amor. Eso es lo que le enseñaba a la iglesia en la mañana. En ocasiones hay personas que causan admiración y de lejos tenemos un gran admiración. Y en ocasiones Dios abre puertas y podemos acercarnos a aquellas personas que la cual tenemos admiración, son de inspiración para nuestra vida, pero como ahora están cerca se convierte en algo familiar y perdemos el asombro. Cuando nos encontramos con el amor de Dios por primera vez, nos encontramos con el amor de Dios en nuestro lugar más bajo, y es asombroso. Es realmente asombroso la magnitud de su amor. Pero conforme vamos creciendo y acercándonos a Él, de alguna manera este asombro también va menguando, porque ahora está cerca, está accesible, y perdemos el asombro de su amor y lo hacemos algo común. No permitas que el amor de Dios se convierta en algo común en tu vida, porque te perderás de verlo cuando más lo necesitas. Entonces, ¿cuántos de ustedes siguen en asombro de ese amor de Dios que Él demostró por ti en tu lugar de mayor bajeza? Cuando Él te lo mostró en tu lugar de mayor necesidad y estabas en asombro, pero sigues estando en ese mismo asombro que Dios es en su amor. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra el día de hoy y listos para comenzar a emprender esta jornada? Vamos a arrancar una nueva serie, te decía, y para los que no están muy familiarizados, una serie es cuando tomamos un tema y a lo largo de varias semanas hablamos acerca de ese tema. El mes pasado, el mes de enero, hablamos acerca del crecimiento y a lo largo de estas 4 reuniones estuvimos hablando acerca de eso. No lo quitamos de nuestra vida, no perdemos de vista eso, seguimos en avance, seguimos creciendo, seguimos madurando, ¿sí? Como 2 nomás, Dios mío, ayúdame. ¿Qué voy a hacer con tanta gente inmadura? Pero bueno, vamos a movernos, pero seguiremos con nuestro enfoque. Y hoy quiero que vayamos ahí a Efesios capítulo 2, el versículo 1. ¿Cuántos dan gracias a nuestro equipo de oración? Gracias por dirigirnos en este tiempo de oración, muchachos. Qué bueno tener esta oportunidad. Efesios 2, hablando acerca de una condición previa de estar en esta relación con Dios, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. De cierta manera, cada vez que obedecemos a Dios, estamos permitiendo que el espíritu de el enemigo, del diablo, de Satanás, obre en nuestro corazón. Pero lo dice el versículo 3: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, ¿a cuánto les gustan los peros de Dios? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, de tal manera, nos dice Juan ahí en capítulo 3 versículo 16, lo registra Juan de Jesús mismo, de tal manera. Lo leemos todos juntos: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Y de ahí nace el tema para esta serie de este mes de febrero: por el amor de Dios. Pero no lo vamos a decir como se lo decimos a gente ya desesperada. No, por el amor de Dios, haz caso, criatura. No, esto es: por el amor de Dios en mí es que puedo tener nueva vida. Por el amor de Dios en mí es que puedo obtener esperanza. Esos aplausos parecen de cancha de golf, no sé, o sea, no es cancha, ¿verdad?, de golf, lo que sea, pero parecen de golf, aplausos de golf. ¿Estamos listos para continuar? Versículo 5:
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos, ¿dónde? Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo Jesús. Y de ahí sale el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es el mismo enfoque que Dios tiene para nosotros. El futuro es mi enfoque. El futuro es mi enfoque. Así es que antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Así es que saluda a 3, 4, 5 personas y diles: aquí estoy vivito y coleando. Así es que dale la bienvenida. Nos encanta que todos se sientan bienvenidos el día de hoy. Pueden tomar su lugar. Gracias, Visión. Entonces el tema de esta serie es por el amor de Dios. Y el tema de nuestra mensaje el día de hoy es: mi futuro es mi enfoque. Esta es la primera parte de esta serie, por el amor de Dios. ¿Sabes qué? Mi deseo es hablar una palabra que hable a tu futuro y que traiga esperanza. Que hable a tu futuro y que traiga esperanza. Mi deseo es hablar una palabra que hable hacia tu propósito. Y el propósito se encuentra en todo aquello que Dios ya tiene planeado para ti, allá en ese futuro que Él ya conquistó por nosotros. Pero sabes que el problema es que muchas veces tenemos la tensión de manejar nuestro presente, la realidad de nuestro presente, con la promesa de nuestro futuro. Y es una tensión a manejar. No es un problema, sino es una tensión a manejar. Bueno, creo en las promesas de Dios, creo que Él realmente hará lo que Él dice que va a hacer y que Él cumplirá cada una de sus promesas, pero mi presente no me permite estar tranquilo, no me permite caminar en esa dirección. Y en ocasiones perdemos demasiado tiempo en nuestro presente, a veces pasamos demasiado tiempo en nuestro futuro. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance de nuestra realidad, pero también de nuestra promesa. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Me van a hablar hoy o no? Sí, es todo, porque de repente, me agüito, digo, pues, ¿estarán serios, enojados? ¿Qué onda? ¿Se ponen serios? Pero ¿cómo manejamos esta tensión entre el presente y el futuro que Dios tiene para nosotros? Yo no sé tú, pero yo creo que Dios tiene un futuro increíble este 2023 para cada uno de nosotros. No será un futuro libre de problemas, no será un futuro libre de aflicciones, circunstancias adversas, pero sí será un futuro, un año lleno de victorias. De que tus valles ya no más serán valles de batallas, serán valles de victorias. Porque todo es acerca de enfoque. A veces pasamos demasiado tiempo en nuestro futuro. Hoy nuestro hijo el menor me daba la ilustración perfecta para arrancar el día de hoy el mensaje. Pobres de mis hijos y mi familia, su vida es una ilustración. O sea, porque todo lo que hacen, ¿cómo lo puedo usar en una ilustración, no? Vamos a cenar con alguien y platicar con alguien. Ese es un ejemplo bueno, déjame lo anoto, ¿no? No vayan a dejar de invitarnos más por eso, No, yo lo voy a invitar, pero bueno, ya no. Y íbamos hoy en la mañana, íbamos rumbo a la iglesia, y conectas el teléfono y en la pantalla pues sale el mapa de que traes en el teléfono, se pone ahí en la pantalla. Y venía yo escuchando un mensaje. De hecho veníamos viendo una reunión en vivo rumbo a la iglesia. Casi somos nosotros súper espirituales en todo tiempo, o sea, pura palabra. Íbamos viendo una reunión, estaba una palabra buenísima y no quería perdérmela, y nomás oía que Evan me hablaba y me decía papi, y nomás oía papi, y de repente, ok, ¿qué pasó, hijo? Dice, ¿Los Ángeles es en California? Y le digo, sí, es en California, ¿me permites? Estoy escuchando la palabra de Dios, no me interrumpas. No le dije eso. Y le digo, sí, es en California. Ok, ¿podemos ir? Y yo,
Pues no, mijito, pues no, a lo mejor Dios nos concede ir algún día, pero no, pues no podemos ir. Pero Los Ángeles es California. Y le digo, pues sí, Los Ángeles es California. Ahorita andan algunas tarjetas de equipos de básquetbol. Yo pensé que había visto el equipo de Los Ángeles. Dije, bueno, a lo mejor está preguntando por eso. Dice, Los Ángeles es en California, le apunta a la pantalla. Pues íbamos ahí a la altura de Escobares, yo creo por ahí, pues estaba Los Ángeles, Tamaulipas ahí en el mapa. Dice, pues vamos, dice, ahí está. Digo, no, mijo, ese es Los Ángeles, Tamaulipas. Ese no es Los Ángeles, California. Le digo, pero no pierdas de vista, aquí está el destino, Visión Church. Vamos hacia un lugar mejor. Le digo, andas despistado. Pero el asunto es de que tiene una mente que vive en el futuro. Él vive en el futuro y él vive con sus ideas y sus ingenios. Y él no vive en su presente, él vive en el futuro todo el tiempo. Y de alguna manera, yo creo que eso es, para nosotros, también puede ser un problema como personas adultas. Porque en ocasiones usamos nuestro futuro como una excusa para desperdiciar nuestro hoy. Usamos nuestro futuro como una excusa para desperdiciar nuestro presente. Y lo que venimos a hablar el día de hoy, que por el amor de Dios, Él ha conquistado nuestro futuro, pero Él también nos llama a vivir un presente. ¿Cómo mantenemos esta tensión de una manera sana para vivir de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida? Porque es posible estar tan enfocados en el futuro que terminas por destrozar, que terminas por accidentar lo que está frente a ti. Es posible que estás tan enfocado en lo que está delante que no estás viendo lo que está frente a ti, que terminas por destruirlo, que terminas por accidentarlo. Llámese relación, llámese llamado espiritual, llámese planes profesionales, en lo que tú quieras, pero a veces estamos tan enfocados en el futuro que nos estamos perdiendo de ver lo que Dios está haciendo en nuestro presente. Es posible, te lo leo de nuevo, estar tan enfocados al futuro que terminas por destrozar y terminas por accidentar lo que está frente a ti. Cuando tenemos hijos, a veces tendemos a actuar de esa manera. Cuando tenemos hijos, tenemos a querer planear su futuro, Ya estamos preocupados por todo el futuro de estas criaturitas de Dios, estas bendis que sacan canas. Yo estoy joven, lo que pasa es que tengo 2 hijos. ¿Cuántas veces han planeado el futuro de sus hijos sin siquiera incluso considerarlo con ellos, ¿no? Los inscribes en esto, los inscribes en aquello. De hecho, esta semana veníamos mi esposa y yo platicando y me decía, ¿cuál era la pregunta? Me decías, ¿qué tanto oras o qué tanto le pides a Dios por el futuro de tus hijos? Me dice. Digo, ahora son míos. Le dije. Le digo, todos los días. Y dice, no, pero le digo, pues todos los días, cuando oramos todos los días le pido a Dios y hago esta declaración sobre ellos y el propósito que tú tienes para su vida, que se cumpla. Estoy hablando del futuro de ellos. Dice, no, hombre, dice, tú eres hombre, dice mi esposa. Digo, ¿por qué eres así conmigo? ¿Crees que no ofendes? Dice, no, pero has orado por, y ya fue el grano, dijo, ¿has orado por las esposas de tus hijos? Y haz de cuenta que justo al instante mi hijo así de la nada comienza a decir unas barbaridades, mi hijo el chiquillo. Digo, mejor me preocupo por ahorita ya la esposa, a ver cómo le hace ya cuando se lo cuente, a ver cómo se lo barajea a ella, ¿no? Y no digo que no sea importante orar por esas cosas, claro que sí. Estoy segura que mi suegra, ponía altares para que le tocara yo a mi esposa, estoy seguro. Suegra, ¿por qué hacía eso? No es cierto. Ponía monitos y me ponía agujas y todo. Es broma. Es que tenía rato de no echarle a mi suegra. Ustedes saben que la quiero mucho. Y el asunto es de que muchas veces planificamos todo esto hacia el futuro. Y no estoy diciendo que no es importante, pero mucho de lo que está en tu mente y que causa de cierta manera cierta neblina, que está nublado tu entendimiento, no tienen mucho que ver. Todavía están pensando en el monito. Dejen de pensar en el monito, pongan atención a la palabra. Mucho de lo que intentas hacer y que está en tu mente y causa toda esta falta de claridad en tu vida es porque estás intentando hacer mucho demasiado pronto. Estás intentando abarcar mucho demasiado pronto.
Y estamos preocupados y ansiosos por nuestro futuro. Ya estamos pidiéndole a Dios que nos dé fuerza para mañana, y que nos dé fuerza para lo que viene, y que nos dé fuerza para esto que se avecina. Y déjame te digo algo, Dios no te dará fuerza para tu futuro. Él te dará fuerza para tu hoy. Jesús mismo dijo: no te preocupes por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Por más que te preocupes, no le puedes agregar a tu estatura, no le puedes agregar a la hora del día. Por más que te preocupes, entonces ¿por qué te preocupas? De hecho lo dice de esta manera también: si yo cuido de las aves, si yo cuido de estos animalitos, ¿crees que no cuidaré de ti? Y muchas veces estamos con este enfoque: Dios, dame la fortaleza porque no sé con qué me voy a enfrentar. Y desde ahí quiero que comencemos a cambiar nuestro enfoque. Porque es un peligro utilizar nuestra fe, es un peligro utilizar tu fe, es un peligro utilizar mi fe para pronosticar o para enfrentar los problemas de mañana. Es un peligro. ¿Qué tal si pedimos y hacemos este cambio en nuestra oración? Dios, dame la fortaleza para hoy. Dame la fortaleza para hoy y esperanza para mañana. Dame la fortaleza para hoy y esperanza para mañana. No necesito las fuerzas de mañana, necesito las fuerzas para el hoy. Y Dios no te dará fuerza para mañana. Él quiere darte fuerza para hoy y esperanza para mañana. Pablo se acercó con Dios en 3 distintas temporadas de su vida. En 3 ocasiones oró y le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de su carne. Y le dijo: mira, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y dónde se veía su debilidad? Día a día. Y Dios lo que te dará es fuerza para hoy y una esperanza para mañana. Es mucho más libertador, es mucho más fácil vivir de esta manera. ¿Y sabes por qué Dios te garantiza eso? Por amor. Por el amor de Dios podemos creer de que Él te dará la fuerza para hoy y esperanza para mañana. El problema es que muchas veces buscamos lo opuesto. Muchas veces queremos la fuerza para mañana y la esperanza para hoy. Estamos en busca de lo que voy a necesitar para cubrir la necesidad de mañana, o cubrir el esfuerzo emocional mañana, y nada más dame un poquito de señales de vida el día de hoy. Y dices: no, te quiero suplir por completo las fuerzas que necesitas hoy. Pero estás tan lleno en tu mente en lo que está por venir que no puedes vivir del presente. Así es que, ¿qué decimos con eso? De que estamos en espera que lo que sigue será mejor. Estamos en espera que lo que sigue será mejor. Dios, dame nada más las fuerzas para el día de mañana enfrentar lo que tenga, porque creemos que lo que sigue será mejor. Pero Dios dice: no, yo tengo las fuerzas para ti hoy, y lo único que necesitas es vivir con la esperanza de que el mañana ya está asegurado. El mañana está en mis manos. Y esta es una palabra increíble. Y ahorita quiero regresar de nuevo a Efesios capítulo 2 y leer un poco de este capítulo de nuevo, y reiterar algunos de los versículos que leímos para arrancar este mensaje. Pero siempre que abordamos un tema, sino que trato de buscar una historia en la palabra que confirme o que afirme la enseñanza que vamos a traer. Una historia que respalde lo que estamos enseñando en cuestión de la palabra de Dios, las promesas de Dios, cada una de las cosas que queremos que esté respaldado con una historia de la palabra. Y siempre encontramos historia de la palabra. Y al pensar en esta lectura, no podía evitar pensar en la historia de un hombre llamado José. José el soñador. Si tú creciste en la iglesia, lo conoces por el apodo del soñador, José el soñador. De hecho, creo que hay una obra que se hizo alrededor de esto. La verdad no lo he visto, creo que es alrededor de esto. Es el que tenía la túnica de muchos colores. Se han hecho películas, se han hecho obras, se han contado historias, porque es una historia realmente cautivante. Es muy, muy interesante la historia de José el soñador. Y no puedo evitar pensar en esta historia de José cuando pienso en esta escritura de Efesios capítulo 2. Ahora, cuando nosotros vamos a la escritura y leemos historias, ese es el problema, que estamos leyendo historias, pero en realidad no son historias, porque cuando se estaban escribiendo eran milagros.
Y perdemos el asombro y perdemos la admiración de lo que sucedió porque lo vemos como una historia. Y es por eso que Pablo dice, tu historia todavía se está escribiendo y él puede usar tu historia para traer gloria a su nombre. Pero nada más el que conoce la historia entiende la victoria. Así es que vamos a leer una historia, pero no es solamente una historia, es un milagro de lo que Dios hizo en la vida y lo que formó en la vida de este hombre llamado José. José, apodado el soñador. José el soñador, si no conoces la historia, te la resumo. José es el hijo de Jacob, Jacob el hijo de Isaac, Isaac el hijo de Abraham. Si has estado aquí las últimas semanas, hemos estado hablando acerca de Abraham. Abraham, un hombre que se le conoce como el padre de la fe porque tomó decisiones firmes en su vida para encaminarse al futuro que Dios tenía para él. Y la promesa era que a través de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. El problemita era de que Abraham y su esposa Sarai eran estériles, no podían tener hijos. Pero después de una larga espera viene el hijo de la promesa, viene Isaac. Isaac tiene gemelos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor. Jacob se aprovecha de una situación y obtiene la primogenitura de Esaú. Se la roba la primogenitura. Porque Esaú se conformó con un plato de frijolitos y vendió su primogenitura. ¿Cuántas veces hemos vendido nuestra primogenitura por cosas que son pasajeras? Jacob obtiene la bendición de la promesa de la primogenitura. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Si tú creciste en la iglesia, has escuchado acerca de las 12 tribus de Israel. Son los 12 hijos de Jacob. Jacob cambió su nombre. Dios le cambió su nombre a Israel porque él tuvo una fe fuerte. Él creyó en Dios. Pero fíjate cómo somos capaces, incluso cuando vivimos en una fe audaz, incluso somos capaces de cambiar la trayectoria de nuestra descendencia. El plan de Dios era ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero se convirtió en Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Jacob peleó por su bendición. Porque Jacob le creyó a Dios. Y de esta manera Jacob entra a una historia muy intrigante. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob sale huyendo porque Esaú se enojó cuando se dio cuenta que Jacob había robado su bendición. Y Jacob sale huyendo, y cuando sale huyendo se encuentra en una tierra lejana, una tierra que no era su tierra, no era su pueblo. Y se enamora de una chica. Y va con el suegro y le dice, bueno, el potencial suegro, va y le dice, me interesa tu hija, Raquel. Y el suegro dice, bueno, pues tienes que trabajar por ella. 7 años vas a trabajar y al final de 7 años puedes llevarte a mi hija. Trabajó 7 años y al final de 7 años se encuentra con la sorpresa de que el suegro le dice, aquí está mi hija Lea. No, pero es que ese no fue el acuerdo. No, pero es que por orden tiene que ser Lea primero porque ella es la mayor. Bueno, entonces ¿qué se requiere para yo tener a Raquel? Pues tienes que trabajar otros 7 años. Y trabajó otros 7 años para ganarse a Raquel. Y se ganó a Raquel y luego trabajó otros 6 años para su suegro. Tuvo un total de 20 años. A mí ya nomás me quedan trabajarle 3 a mi suegro. Ya casi le pego. Así es conmigo, me tiene ahí, trabaje. Dije, suegro, pero yo nomás me llevé una, suegro. Y el asunto es de que cuando Jacob sale ahí de su tierra y él tiene estos 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, pero la mayor parte eran los hijos de Lea, la mayor. Y Raquel tenía un sentimiento porque ella no podía darle hijos a su amado, a Jacob. De hecho, Lea se aprovechaba de la situación, se burlaba de Raquel. Y luego las siervas de Raquel, las siervas de Lea, le dieron más hijos a Jacob. Y al final, el penúltimo hijo, Dios le concede a Raquel tener un hijo. Y viene siendo José. Y José, como era el hijo de Raquel, era muy amado por Jacob. Porque Raquel era la mujer que él realmente amaba. Y era tan amado que le puso una túnica tan especial que sus hermanos estaban llenos de celo, estaban llenos de rencor hacia su hermano, porque ellos sabían que su papá amaba más a José que los demás hermanos.
una túnica de muchos colores. Y esta túnica fue la evidencia del crimen que estos hombres cometieron. Entre ellos se pusieron de acuerdo porque luego a José, a Pepito, se le ocurrió comenzar a tener sueños. Y en los sueños les dice: ¿sabes qué? Soñé que todos ustedes se postraban ante mí. ¿Cómo? ¿Estás loco? Nosotros nos vamos a postrar ante ti, tú eres el menor. Y luego tiene otro sueño: no nada más ustedes, también nuestros padres se van a postrar ante mí. Esto los enfureció mucho y entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: tenemos que deshacernos de José. Y eso fue lo que hicieron. Se hicieron de José. Al final lo vendieron, querían matarlo, lo pusieron en un pozo. Al final lo vendieron los madianitas, lo llevaron hasta tierra de Egipto y fue vendido como esclavo a Potifar, el siervo de el faraón, el emperador de este gran imperio, el imperio egipcio. Y ahí tienes a este hombre sufriendo por tantos años. Pero sabes que lo interesante de esta historia es que cuando José llega ahí, José no esperó a tener una posición para poder tener influencia en el lugar en donde él estaba. Él no esperó estar en la posición para tener influencia, para poder servir a Dios con integridad. Su integridad en realidad fue lo que lo llevó al lugar de influencia. No estaba esperando a que otros estuvieran viendo para él poder comenzar a trabajar arduamente, sino que eso fue lo que lo promovió al lugar de influencia. Y José no estaba en espera de la llegada de una oportunidad como la que fue esta gran hambre que hubo sobre la tierra, pero Dios le dio la sabiduría a José para interpretar unos sueños y se convirtió básicamente el administrador de la alacena de todo el mundo. Y todos regresaban a Egipto para recibir alimento. ¿Y tú sabes quién estaba a cargo de eso? José. Porque Dios siempre te dará sabiduría. No importa en donde tú estés, Él te dará sabiduría para poder dirigir tus pasos. Él te dará sabiduría para poder enfrentar cada una de las situaciones que vas a tener que enfrentar hoy. No estés preocupado y ansioso por tu mañana. Debes estar con esperanza de tu mañana, sabiendo que tu futuro está asegurado, pero lo único que necesitas es las fuerzas para hoy. Eso fue lo que José hizo. Y cuando José estaba en esta posición, dice que sus hermanos y sus padres, al final de una larga historia, regresaron a este Egipto. Se dieron cuenta que era José, su hermano, el que estaba gobernando. Y con temor y todo, llegan y traen a su padre también y a su hermano menor, a Benjamín. Y después de una historia que es padrísima, la historia, te recomiendo que vayas ahí a Génesis, los últimos capítulos, para que la leas. Después de una historia, todos se mueven a Egipto, a vivir en Egipto, encontraron favor, y ahí fue donde creció esta nación de Israel. Pero luego muere su padre. Muere su padre, Jacob, y ahí es donde entra la trama a la historia. José, un hombre de gran influencia, pero con un gran dilema personal. Porque todo lo que sucedió para llegar hasta donde él estaba, y se llevaron 40 años, todo lo que sucedió le había costado demasiado. Le había costado dejar todo, perder su familia, sufrir situaciones de adversidad, acusado injustamente por la esposa de Potifar y fue a parar en la cárcel. Tuvo que ser vendido como esclavo, le había costado todo, perdió a su padre y a su madre. Perdió esta relación con su familia. Le había costado todo para llegar hasta el lugar de tener influencia. Pero Dios seguía trabajando en su día a día. Y todo lo que José no podía soltar, Dios lo trabajaría para ayudarlo a que pudiera vencerlo. Yo sé que para muchos de nosotros hay algunas cosas en nuestra vida que no podemos soltar. Hay algunas cosas en nuestra vida personal, emocional, espiritual, relacional, como sea. Hay cosas que no podemos soltar, pero Dios, yo creo que te hablará hoy. Él te hablará a lo largo de estas semanas. Él te hablará y te dará la manera que te ayudará a vencer todo aquello que no puedes soltar. Y no es necesariamente algo que te hicieron. Puede ser algo que te sucedió o incluso algo que tú hiciste y te causaste a ti mismo. Pero más que todo eso es algo que está sucediendo en tu corazón. Algo que está sucediendo en tu interior. Entonces, ¿cómo vencerlo? ¿Cómo vencerlo? Para José fueron 40 años. Para José fueron 40 años de la fidelidad de Dios que lo llevó al lugar de extender el perdón.
Y al final nos damos cuenta que para José su futuro era su enfoque. No en manera de una preocupación, sino en manera de seguridad. Su futuro era su enfoque. En Génesis capítulo 49, vamos a entrar a Génesis 50 en un minutito más, pero en Génesis 49, cuando Jacob está a punto de morir, él comienza a hacer una oración por todos sus hijos, para bendecir a todos sus hijos y dejar una palabra sobre cada uno de sus hijos. Pero la oración que está registrada sobre Jacob, sobre José, es más larga, es más especial, es una bendición más especial, porque era el hijo de Raquel, era aquel a quien le había dado la túnica, era su hijo amado. Y me quedo pensando, ¿será que en ocasiones aquellos que tenemos que atravesar más, que tenemos que soportar más, que tenemos que ir a lugares donde quizás tenemos que atravesar la mayor parte, será que es que Dios nos está preparando? Porque también serán quienes recibirán la bendición de mayor parte. Quizás es tu historia. No te des por vencido. Y en Génesis 50, Jacob ha muerto y José está a la edad de 56 años, a la mitad de su vida, vivió 110 años. Y está frente a su futuro. José está tomando la decisión de lo que hará con sus hermanos que lo traicionaron. Y José está decidiendo su futuro. Y ahora están arrodillados delante de José pidiéndole perdón. Pero lo están haciendo de la misma manera como lo traicionaron. Le están mintiendo, le están contando cosas que no eran cierto. Buscan perdón, pero continúan haciendo lo que causó tanto dolor, mintiendo. Porque una cosa es perdonar, pero otra cosa es cuando tienes que estar de nuevo frente, cara a cara, a todo aquello que te causó tanto dolor. Una cosa es olvidar cuando no tienes que lidiar con esto, o tienes que salir de cierto lugar, pero otra cosa es cuando estás frente a frente, cara a cara, con aquello que quizás viene haciendo el mayor obstáculo para tu crecimiento, el mayor obstáculo para ir hacia lo que Dios tiene para tu vida. Cuando estás frente a la situación que te causó tanto dolor, pero se tiene que tratar cara a cara en su presente. Y Él está tomando la decisión de su futuro. Dice el versículo 14: después de haber enterrado a Jacob su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo lo mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje a José, un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos. En capítulo 49 ya José había escuchado la palabra de su padre. Él sabía lo que su padre había dicho. Y cuando escuchas a tu padre a tiempo, no necesitas explicaciones de segunda mano. Cuando escuchas a tu padre a tiempo, no necesitas escuchar mensajes disfuncionales. Cuando escuchas a tu Padre a tiempo, y porque tienes acceso a tu Padre celestial, no tienes que escuchar todas aquellas palabras que llegan desde lugares disfuncionales. Es lo que está escuchando José. Y José, después de que llegan y le dicen eso, dicen: por favor, que su padre había hecho, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Fíjate, ni siquiera tuvieron la audacia de ir a decirle cara a cara. Enviaron un mensajero. Y cuando José recibió el mensaje, dice que perdió el control y se echó a llorar. Fíjate bien, o sea, no estamos hablando acerca de reprimir aquello que o decir no, eso no existe. O sea, no estamos hablando acerca de ser irrealistas, sino que José lo que hizo es de que lidió con sus emociones, pero no fue controlado por sus emociones. Y ese es el lugar en donde nosotros debemos llegar, porque cuando eres controlado por tus emociones, siempre limitará tu futuro al nivel de tus sentimientos. Tus sentimientos van a limitar tu futuro cuando eres controlado por tus emociones. Solamente harás lo correcto si sientes hacer lo correcto.
Aun cuando sabes que es lo correcto, solamente lo harás si sientes hacerlo. Es que no sentía hacerlo. O sabes, es tiempo de actuar en fe. Es tiempo de actuar en fe porque no pusiste tus emociones en Cristo, pusiste tu fe en Cristo. No pusiste tus sentimientos en Cristo, pusiste tu fe en Él. Y eso es mayor que tus emociones. Dice que entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Pues no era Dios, pero algo sí era muy cierto. José estaba en un lugar de poder, estaba en un lugar de mucha influencia. José había adquirido el mayor puesto en el imperio egipcio. Y mientras no era Dios, y mientras ya no traía la túnica que su padre le había hecho, que había causado tanto celo y tanto rencor en sus hermanos, José sí portaba la túnica de un gobernador en el imperio más grande del mundo en ese tiempo. Estaba en una posición en donde él podía ejercer su autoridad. Y sabes que esas son buenas noticias para ti, porque en ocasiones tenemos que llegar a lugares no deseados y lo único que necesitamos es ver a Dios a obrar día a día. No tenemos que ver el final y el resultado. Lo único que tenemos que hacer es tener la fe para comenzar, no para verlo terminado. Y eso fue lo que José hizo. Le creyó a Dios y le confió a Dios día a día. Y llegó el punto en donde Dios le puso su túnica de autoridad y su túnica de poder. Y en donde sea que tú entres, Dios tendrá con qué vestirte para darte protección y para darte autoridad y para ponerte por encima de cualquier adversidad. Esa es una seguridad con la que puedes vivir cuando vives con una fortaleza para el hoy y una esperanza para el futuro. Y no traía la túnica de su padre, pero traía una túnica de autoridad. Y aún así José decidió no ser dominado por sus emociones. ¿Cuántas veces somos dominados por nuestras emociones? No nos permite crecer, no nos permite avanzar. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esto fue la decisión que tomó José. Después de ser vestido por la protección de Dios a lo largo de estos 40 años. Y aun cuando no sabía lo que el futuro le esperaba, sabía que había una esperanza. Y podemos decir que esto era cierto por lo que declara José y está registrado ahí en el versículo 20. Ustedes se propusieron hacerme mal. Y luego usa esta frase que está usando Pablo ahí en Efesios capítulo 2. Pero Dios. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo. Bueno, ¿son ellos o es Dios, José? Es que no importa lo que el mundo quiera usar en tu contra, Él lo usa a tu favor. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y fue Él quien me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Te recuerdo algo. Es acerca de posición más que de acción. Tu posición es de aquel que es justo. Y tú sabes en dónde estás sentado. Tú sabes en dónde estás parado. Es acerca de posición más que de acción. Y te pregunto, ¿estás en la posición correcta para tomar la decisión correcta en tu vida? ¿O estás permitiendo que tu emoción te dé dirección? Estás en la posición correcta, y no hablo acerca de un lugar, hablo acerca de una posición, de que estás en una identidad. ¿Estás en la posición correcta para tomar una decisión o estás permitiendo que una emoción tome dirección de tu futuro? Es más asunto de posición que de acción, visión. Porque muchas veces cuando permitimos que nuestras emociones nos dominen, venimos a creer que todo lo malo tiene demasiado poder sobre nosotros. Todo lo malo tiene demasiada fuerza sobre nosotros. Y vemos y lo observamos de alguna manera que nos sentimos como que estamos derrotados por todo lo malo que ha sucedido. Pero ese no es el problema. El problema no es simplemente todo lo malo.
que ha sucedido. ¿Me ayuda, Raudel, por favor? No es solamente todo lo malo que ha sucedido. Es que muchas veces comenzamos a crear eslabones y comenzamos a crear uniones con otras cosas que le dan más poder. Aquello malo que hiciste o que te hicieron o que quizás tuviste que atravesar. Y comenzamos de alguna manera a creer que lo malo tiene demasiado poder. Porque, ¿me ayudas, Manuel, por favor? Porque comenzamos a atarlo y comenzamos a unirlo a algo que le da más fuerza, que le da más poder. Y se crea un eslabón. ¿Y sabes qué es esto? Esto es la culpa. Aquello que queremos culpar. Me encanta como José dice: ustedes se propusieron hacerme mal. Y ahí lo dejó, ahí muere. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, hombre, canijos, qué buenos que están ahí arrodillados. Ya verán lo que les toca. Ahora sí, donde estoy. Si vieran lo que tuve que aguantar cuando estuve en ese pozo. Si vieran el temor que invadió mi ser cuando estuve en ese pozo. Y después escuchaba sus conversaciones que ustedes querían matarme. Pero luego Judá vino y dijo: no, mejor lo vendemos, no lo matamos. Y sí, tú, Rubén, querías rescatarme y te rajaste, no me rescataste. Y después me vendieron a esos madianitas. Si vieras cómo me trataron, las cadenas que me amarraron, si vieras cómo me esclavizaron. Fui vendido como un esclavo y ustedes lo hicieron. Y luego en el palacio, injustamente acusado, y estuve preso por culpa. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho todo eso? Porque unimos y anclamos todo aquello malo a la culpa, y tiene un poder impresionante y es difícil romperlo. Por eso lo pesqué más grandote que él. Agárralo fuerte para que no se suelte. Trata de soltarte, no puedes. Pero no muere ahí. El asunto que toda la culpa que traemos contra situaciones, contra circunstancias, la vida sucediendo, crea un sentimiento en nosotros llamado amargura. Israel, ¿me ayudas? Estás más grande que este, entonces estaba pensando quién va a estar más grande que... Oye, ya tengo guardaespaldas. Y toda la culpa comienza a unirse a un sentimiento llamado amargura y rencor y falta de perdón. Y vemos esto y decimos que es imposible. José dice: ustedes se propusieron hacerme mal, ahí muere. Entonces, ¿cómo vencemos esto? ¿Cómo vencemos? Y quizás para algunos de nosotros no es algo que nos hicieron. Incluso no es algo que tuvimos que atravesar, sino algo que nosotros mismos provocamos. Pero estamos en esta atadura. Y José nos enseña cómo romper con cada una de estas ataduras. Porque lo malo no puede romperse. No puede romperse lo malo por sí solo de la culpa, porque siempre encontraremos una culpa. Y ya cuando la culpa está anclado a que viene siendo este sentimiento fuerte de amargura, es tan difícil romperlo. Pero José nos dice cómo romperlo. Pero Dios, los peros de Dios vienen y rompen con cualquier atadura. Los peros de Dios vienen y rompen con cualquier sentimiento. Los peros de Dios son los que hacen que todo lo que el enemigo, todo lo que nuestra vida, todo lo que las circunstancias quieran hacer para nuestro mal, todo lo que ellos quieran, todo lo que tus enemigos se han levantado, y se siente tan fuerte la atadura y te sientes tan impotente ante todo aquello que estás enfrentando, y crees que necesitas más fuerza para seguir enfrentando eso en tu futuro. Y Dios te dice: no necesitas más fuerza para tu futuro, necesitas fuerza el día de hoy, porque el día de hoy llega el pero Dios, en donde Él viene y rompe cada una de aquellas cosas que vienen a atarte. Pero Dios dispuso todo para bien, y aquellas emociones que te ataban, aquella culpa que te ataba, todas aquellas situaciones de adversidad, Dios las usa para ponerte en lugares de favor y así ser de bendición para muchas personas. Gracias, muchachos, gracias.
¿Cuántos creen realmente que los peros de Dios realmente lo cambian todo? Regresamos para terminar a la escritura de Efesios. Por eso me recordaba esta escritura. Pero Dios, porque Pablo nos dice antes, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Le causó dolor? Claro que sí. No estoy hablando acerca de ignorar el dolor. Se echó a llorar, pero no permitió que las emociones dominaran sus acciones. Se echó a llorar, pero luego hizo lo que sabía que tenía que hacer, porque la posición lo ponía en el lugar correcto para tomar una decisión. Dejemos de darle la autoridad a la emoción que nos da la dirección equivocada. Pero Dios, porque solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Ay, Joel, es que lo que estoy enfrentando realmente no se alinea con nada de lo que estás diciendo. Bueno, cuando las cosas no se alinean con lo que Dios ha dicho, escoge creer lo que Dios ha dicho, porque los peros de Dios, los de repente de Dios, siempre llegan en el momento correcto. Pero tienes que conocer su palabra. Sabes que José había visto a Dios obrar de tal manera que tenía la seguridad de decir eso. Después de 40 años, él tenía en sus manos el futuro. Y por una decisión iba a forjar el futuro de toda una nación. Y José decidió creerle a Dios. Pero Dios, cuando las circunstancias no se alinean con lo que estás viendo, con lo que Dios ha dicho, escoge creer lo que Él dijo. Haz esta pregunta, te lo he enseñado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que este pasaje me dice acerca de Dios? ¿Qué es lo que este pasaje me dice acerca de Dios? Que Él me amó en mi lugar más bajo, que Él me amó en mi lugar de desesperación. Eso me dice que su amor es mayor que cualquier situación. ¿Qué es lo que de eso me dice acerca del pasaje de Dios? Entonces, ¿cómo debería cambiar la forma en la que vivo? Si eso es lo que entiendo, que lo que Dios dice por este pasaje, ¿cómo debería cambiar eso la forma en la que vivo? ¿Cómo debería cambiar eso la forma en la que hablo? ¿Cómo debería cambiar eso la forma en la que actúo, en la forma en la que pienso? ¿Cómo cambia eso mi vida? ¿Cómo lo cambia? Y erróneamente has pensado que tienes que cambiar para ser aceptado por Dios. Erróneamente has pensado que tienes que cambiar para ser amado por Dios. ¿Crees que Dios te va a amar solamente cuando cambies? ¿Crees que Dios te va a amar solamente cuando hagas ese cambio drástico en tu vida? ¿Te recuerdo lo que dice Pablo? Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, a pesar de nosotros, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia que ustedes han sido salvados. Su amor es la recompensa, no es la recompensa para mi cambio. Su amor es el poder para mi cambio, es la fuerza para mi cambio. Su amor es lo que me da el poder de cambiar. Y va a venir el enemigo y quiere venir a interrumpir su propósito, pero yo te digo, interrumpe lo que el enemigo quiere usar para atarte y úsalo para crecer. Úsalo para hacer un momento de un pero Dios, por el amor de Dios, cree lo que te estoy diciendo, de que su amor no es una recompensa, su amor es la fuerza para tu cambio. Ponte de pie para terminar. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos que, ¿dónde está tu enfoque? Mi futuro es mi enfoque. Porque lo que para unos es una historia, para mí es el testimonio del poder de Dios. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos a nosotros como ejemplos de la increíble riqueza de su gracia y su bondad sobre nosotros. Qué increíbles noticias, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios,
Tu Padre Celestial se está haciendo cargo de tu crecimiento, pero no lo reconoces porque no conoces a Dios obrar de esa manera. Lo que tienes que decirle a Dios: aquí estoy disponible para verte obrar de la manera en como tú decidas obrarlo. Y yo creo que Dios puede ponernos en lugares futuros. Yo creo que Dios puede colocarnos por su favor y su gracia. Yo creo que Dios nos puede dar entrada a lugares que no merecemos, y hay lugares en los que no perteneces, pero Dios ya te ha escrito en esos lugares de privilegio por su bondad, porque Él es un Dios de amor. Por el amor de Dios has sido posicionado, por el amor de Dios has sido conquistado, por el amor de Dios puedes vivir con fuerza para hoy y una esperanza para el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Te parece si continuamos adorando a Dios para terminar todos juntos y creer que este mes es un mes donde vamos a experimentar el amor de Dios como nunca antes?